Las protestas ciudadanas y la forma de llevarle adelante tienen como eje transversal el tema de los derechos ciudadanos. Hemos invitado en esta mañana a un experto en Derecho Constitucional, el doctor Sebastián López, docente universitario. Doctor López, bienvenido. Usted, como muchos observadores, también seguramente debate los hechos que tienden a confundirse, la legitimidad de la protesta social y los excesos de violencia que la empañan, en donde comienza lo uno y termina lo otro. Muy buenos días a todos los radioescuchas, un gusto poder estar acá en este espacio de construcción y de diálogo abierto. Efectivamente, usted lo ha marcado bien, creo, Gustavo, y creo que el primer elemento que convendría poner sobre la mesa es quizá que nosotros a nuestra clase política no ha estado a la altura de los problemas sociales que vive el Ecuador. Ese creo que es un primer elemento. Recuerde usted cómo se inician estos acontecimientos con unas medidas económicas que efectivamente afectan a los menos favorecidos y naturalmente esto supone un conflicto social. En realidad, ¿qué es lo que debíamos haber esperado los ecuatorianos? Lo que tanto se ha llenado el gobierno, digamos, en sus años de gestión. Siempre nos ha dicho que se trata de un gobierno dialógico, un gobierno que está propugnando el diálogo, que está abierto a escuchar a los sectores sociales, pero paradójicamente nos encontramos con unas medidas impositivas altamente desproporcionales respecto de la clase más desposeída, digamos, los menos favorecidos, y eso genera una convulsión social. Primer elemento, entonces, hemos tenido una clase política que no ha estado a la altura. Segundo elemento, yo diría que no existe un verdadero diálogo como hubiésemos esperado. Un diálogo en pie de igualdad, en condiciones igualitarias. Esto en teoría de la ciencia política hasta cierto punto se llama el juego de la gallina. O sea, cuando nosotros tuvimos unas medidas económicas, lo que el gobierno hacía es esperar a ver quién corre primero. O sea, el movimiento indígena y su anunciada protesta, o en su defecto el movimiento indígena anunciando su protesta respecto del gobierno. Ya sabemos cuáles son los hechos finales, pero naturalmente es una preocupación importante que tenemos los ecuatorianos. Hemos visto grados de violencia inaceptables también en las calles y naturalmente esto tiene que ser cuestionado por un lado. O sea, tenemos que sin duda sancionar a quienes han producido actos vandálicos, protestas violentas, y esto merece un análisis especial. Pero por otro lado también hay que entender que hay un descontento popular generalizado, y ese descontento popular generalizado no es gratis, como solemos decir comúnmente. Naturalmente obedecen a unas medidas económicas fuertes, y esto pasa también por entender un tercer elemento. Me parece ser que los ecuatorianos no hemos dimensionado y no hemos entendido a profundidad qué es lo que supone el Estado plurinacional. Cuando nosotros hablamos de que tenemos una constitución en donde se reconoce a la plurinacionalidad, parecería ser que, aún nos miramos a los ecuatorianos como los ecuatorianos entre mestizos, y no reconocemos efectivamente que existe un Estado constitucional diverso, que existe un Estado constitucional profundo y que existe una diversidad plurinacional dentro del país. El no reconocer esto supone sin duda segmentar a nuestra sociedad, desconocer un segmento importante de la sociedad ecuatoriana. Ya veíamos de manera grosera que algunos políticos y algunos comunicadores incluso decían, pero ¿cómo es que el Ecuador tiene que ser frente a una posición minoritaria que representan los ecuatorianos? Y esto pasa por no entender efectivamente que el Estado plurinacional es un Estado diverso y que naturalmente la política pública se construye a través de un diálogo sincero, un diálogo abierto. Fíjese lo que es haber tenido que llegar a un decreto ejecutivo que en lo medular dice de manera razonable que se expedirá un nuevo decreto atendiendo a las particularidades concretas de los diferentes sectores sociales, focalizando cada una de las medidas y teniendo presente a los sectores más desfavorecidos. La pregunta es, ¿y por qué esto no pudo hacerse con anterioridad? Ciertamente, llorar sobre la leche derramada no es el momento, pero esto nos deja una lección a los ecuatorianos, y la lección es que la política pública, el ejercicio del poder público, no se construye desde una élite, no se construye en cuatro paredes, no se construye en Carondelet, si es que no damos escucha, si es que no abrimos un diálogo en pie de igualdad, en condiciones igualitarias a los diferentes sectores sociales que son los más afectados. ¿Cómo entender y cuánto de legítimas tienen estas reacciones violentas que se han dado no solamente en Ecuador? Aquí
se le ha endosado al correísmo la mayor parte de los hechos violentos, pero estos se dan en Chile, país que poca conexión tiene con el correísmo. Se han dado en otras latitudes del planeta, en Barcelona, en Haití. ¿Cómo se entiende este grado de violencia que es inusitado? Que siempre ha existido algún grado de violencia, de situaciones de protesta en diversas partes del mundo, pero nunca se ha visto tantos excesos. Y yo quisiera, Sebastián, quizás sumar a lo que dice Gustavo, es, digamos, comparar de alguna manera, aunque no es posible, la violencia que ejerce la fuerza pública a través de los militares y la policía frente a la violencia que puede ejercer un estudiante, un indígena, un ciudadano o quien quiera en las calles, ¿no es cierto? Durante una protesta hemos visto que la fuerza pública ha ejercido una represión realmente brutal, podríamos decir. Vimos casos de chicos golpeados, heridos, uno se quedó sin un ojo, otro tenía una costilla rota. Entonces, más bien, esos niveles de violencia de gente, por un lado, que se pertenece al Estado ecuatoriano, gente que tiene equipamiento, que ha sido formada y capacitada para enfrentar situaciones de esta naturaleza, que ha sido capacitada para controlar situaciones de esta naturaleza frente a lo que pasa con las acciones de la sociedad. Perfecto. Me parece que podríamos iniciar bastante bien con una cita de un sociólogo alemán que es Max Weber. Y Weber decía que solamente el Estado ejerce violencia legítima dentro del Estado. Pero tomemos con pinza esta frase. El Estado tiene que cumplir su rol de Estado. El Estado no puede aparecerse dentro de la sociedad en el marco de una protesta social como un agente paralelo que agrede a la gente. El Estado tiene que cumplir su rol como Estado. Si bien como telón de fondo tenemos un estado de excepción, naturalmente, y este estado de excepción supone la limitación de algunos derechos fundamentales, la limitación no supone eliminación de los derechos constitucionales. Esta limitación hace referencia más bien a que ciertos derechos serán acotados o serán limitados y estos podrán ser controlados en el marco del uso progresivo de la fuerza pública. Pero es que nosotros hemos asistido hoy a una represión brutal por parte del Estado y naturalmente lo que evidenciaremos en el futuro es una responsabilidad estatal por los actos de violencia cometidos a manos del Estado. Hay alguien que nos ha dicho aquí, pero es que no podemos tolerar sin duda los actos vandálicos y de violencia y para eso está el Estado. Sí, pero el Estado no puede cumplir el rol de un agente paralelo que anda sin duda agrediendo a la gente. Ciertamente que la reacción estatal tiene que ser proporcional a la protesta, pero lo que es inaceptable son actos sin duda que han desbordado la conciencia social, han desbordado un principio de dignidad humana, han desbordado lo que supone una protesta pacífica también, pero es que el Estado tiene que asumir su rol y naturalmente será responsable respecto de los derechos humanos que han sido vulnerados. ¿Por qué vemos estas condiciones que suceden paralelamente en el contexto latinoamericano y con especial énfasis en algunos casos en Europa? Bueno, cabría que decir que hay aquí algunos temas diferentes. Por ejemplo, el caso catalán se refiere a la sentencia del Tribunal de Cataluña respecto de los actos de secesión de los catalanes respecto del Estado español. Eso en un contexto. Pero sí que podríamos tener como parámetro de referencia un antecedente necesario y ahí podemos decir, fíjese, así se podría hacer una política pública. ¿Dónde nacen estos hechos? En alguna medida, en el evento más próximo, podríamos decir que el caso francés con los chalecos amarillos, cuando efectivamente Macron había dictado una política pública respecto del ajuste para el tratamiento de los vehículos de la sociedad francesa, la protesta de los chalecos amarillos sin duda obligó al gobierno francés para que se sentase, dialogase de forma abierta, revirtiese una medida que era antipopular y naturalmente se tomasen las medidas que sean acordes. Pero fíjese cómo una política pública abierta, de mayor diálogo, de mayor consenso, puede generar unos resultados favorables, diferente a lo que sucede en Latinoamérica. ¿Por qué sucede esto en Latinoamérica, Gustavo y Rosana? Yo diría, primero, contextos de desigualdad profunda, ¿sí? Inequidades muy grandes respecto de las sociedades y naturalmente una desconexión de quienes ejercen el poder público para con las bases sociales en donde radica esta soberanía popular. El no estar alerta, el no estar atento a las exigencias populares genera una desconexión de las élites o de la clase política que rompe el diálogo y que desborda naturalmente en procesos de resistencia, en unos casos pacífica y en otros casos inaceptables actos de violencia que merecen ser
sin duda juzgados por parte del Estado. Pero me parece ser que lo medular de acá son los contextos de desigualdad que vivimos, las inequidades que vive Latinoamérica, y en cierta medida también usted podría hacer una línea, digamos, un parangón en el contexto latinoamericano, y muchas veces podría ver que radicalismos de izquierda, o que se dicen de izquierda para ser más concretos, pero también gobiernos de extrema derecha, en donde políticas neoliberales han desbordado la paciencia social y sin duda han subestimado a una clase popular que merece ser escuchada. Usted describiría la situación actual que se da no solamente en Ecuador, estamos hablando de varios sitios en donde estas protestas violentas de una falta de sensibilidad histórica, no solamente de los gobiernos, de importantes segmentos de la sociedad, que llegado un momento se arriban a puntos explosivos, a la gota final que llena el vaso y que generan las situaciones que estamos viviendo. Por supuesto, si nosotros nos reconoceríamos como hermanos ecuatorianos, si nos reconoceríamos en un marco de la diversidad como iguales, no tendríamos estos actos de desborde social. Figúrese lo grosero, por utilizar un calificativo, que resulta decir por lo menos que los indios se vayan al páramo. Sin duda este es un acto grosero que desconoce una diversidad y un contexto plural, un contexto plurinacional del Estado. Parece ser que no hemos entendido, o yo diría hasta cierto punto, y lo decía hace una semana en una conferencia, parece ser que a los ecuatorianos el Estado constitucional de derechos y justicia plurinacional nos ha quedado un poco grande en realidad, porque no hemos alcanzado ese ideal, esa constitución ideal que nos planteamos en el año 2008, y vemos que a más de 10 años de la vigencia de la Constitución, todavía tenemos referencias como estas, en donde naturalmente hacemos una segmentación, vemos al otro como diferente, sesgamos nuestras posiciones, nos tapamos los oídos. Como decía el cuento de Ulises, tápate los oídos, átate al mástil, ponte un poco de cera en los oídos, no caigas en el canto de sirenas, que en este caso el canto de sirenas no es más que el clamor popular por la gente que menos tiene. Y cuando eso le sucede al poder público, hay una desconexión brutal y naturalmente actos de desborde social que generan sin duda insatisfacción y que provocan lo que estamos viendo ahora en Latinoamérica. ¿Cuánto tiene que ver, por otra parte, en lo que está sucediendo el gobierno anterior? No solamente en estos actos de sedición que se le acusa, sino en la situación social, política, económica que vive el país. Gustavo, si se me permite, y estaremos próximos a escribir un artículo sobre esto, yo creo que existe un chuchaqui social. ¿Y por qué digo esto? Bueno, intoxíquese 10 años y despiértese luego de esa intoxicación de 10 años a ver cuáles son los efectos. 10 años en donde no existía fiscalización, 10 años en donde existía un abuso total del ejercicio del poder público, 10 años en donde existía un populismo político respecto a una clase política, y naturalmente uno podría entender que el desborde social es hasta cierto punto, uno podría entender que hay un descontento popular. No podemos juzgar todo a los 10 años, naturalmente. El Ecuador no es que nació en la Constitución de 2008, no es que nació con el correísmo, dicho sea de paso, una Constitución que tiene, de la cual adscribo, de la cual tiene posiciones muy garantistas y de las cuales tiene cosas positivas, pero vemos cómo existe una desconexión entre lo que se planteó como una propuesta progresista y luego naturalmente lo que hemos visto, 10 años de abuso, de descontrol y naturalmente un descontento popular enorme dentro de la sociedad. ¿Qué le pareció las frases de este general chileno? Entendemos que es jefe del ejército chileno, que ante la expresión del presidente de la República de Chile, señalando que se está enfrentando una guerra, él dijo: yo no estoy en ninguna guerra, yo vivo en paz. Yo diría que cualquier parecido con la realidad ecuatoriana es pura coincidencia, ¿no? Entre comillas. No podemos, el presidente de la República, desde mi modesta punto de vista, el presidente de la República de Chile, no podría decir vivimos en un estado de guerra. Y luego, naturalmente, el poder público abstraerse de una realidad social que sin duda está convulsionando a un país. Y un poco, también diría, es lo que nos pasa acá. Una cosa es cuando salía el Ejecutivo con sus ministros a decirnos que la situación está controlada, que nada estaba sucediendo, pero en las calles es que veíamos un desborde total, un descontento total y sin duda una protesta que merecía ser reconocida, que merecía ser reivindicada. Hay quienes nos han dicho, pero es que la protesta sin duda es que ha paralizado a las ciudades, nos ha impedido poder trabajar, pero bueno,
La protesta ciertamente tiene que ser pacífica, pero la protesta hasta cierto punto tiene que ser incómoda para que pueda ser escuchada por el ejercicio del poder público. Si la protesta pública no es incómoda, y con esto no quiere decir que estoy adscribiendo actos de vandalismo que, repito, merecen ser juzgados, los infiltrados, los vandálicos y naturalmente, pero es que la protesta tiene que hacerse escuchar y el poder público no puede encerrarse en cuatro paredes, decir que no sucede absolutamente nada, que las cosas están controladas y que una élite social vive en paz cuando la mayoría se encuentra descontenta de unas medidas económicas que golpean duramente a las clases populares. Ahora, en Ecuador no podemos olvidarnos que estamos en un momento de transición. Hay una tregua en realidad que se está viviendo mientras se elabora un decreto que reemplazará al decreto 883. ¿Podrá llegarse a un punto en el que se solucionen los problemas económicos del país que nos afectan a todos, absolutamente a todos, y no se vuelve nuevamente a desencadenar la protesta social? Bueno, esperaría que no. Realmente, sin duda, existe un derecho a la resistencia, un derecho a la protesta, pero naturalmente esperamos retomar condiciones de normalidad en la sociedad ecuatoriana, esperamos que el diálogo sea abierto y esperamos que esto sea una lección para los ecuatorianos, para el poder público, para el Ejecutivo. ¿Cuál es la lección que nos queda? Primero, tenemos que escuchar a la gente. Segundo, tenemos que abrir espacios de diálogo verdaderos, espacios de diálogo sinceros, en condiciones de igualdad, como exige una democracia no participativa, sino una democracia deliberativa, una democracia dialógica, una democracia más abierta a un diálogo. Por otro lado, creo que necesitamos recuperar estas condiciones de normalidad, necesitamos volver, los estudiantes necesitan volver a sus aulas de clase, el empresario necesita volver a producir, los trabajadores necesitan volver a trabajar y esperamos que este diálogo se haga efectivo, que el nuevo decreto ejecutivo contemple y recoja las aspiraciones de la clase popular y ojalá no tengamos una nueva paralización en el Ecuador. También hablando desde el ángulo, desde el punto de vista del derecho, ¿cómo mira lo que está sucediendo en Bolivia? Bueno, también uno diría que con una especial preocupación el derecho o el constitucionalismo podría ver a la situación política que está pasando en Bolivia. Porque es que el sistema electoral boliviano es muy parecido, las constituciones ecuatoriana y boliviana son muy parecidos en el diseño electoral. Y efectivamente nos dice que cuando el Ejecutivo hubiese tenido el 40% y una diferencia superior del 10%, no existirá una segunda vuelta. ¿Cuál es la especial preocupación que asalta la democracia? Primero, que estos contextos en los cuales se dan unos primeros resultados en el caso boliviano pasan luego por un hecho fáctico. El Tribunal Electoral primero declara que existe una diferencia de 3 puntos, posteriormente a un apagón en el caso boliviano, asomamos como que existe una diferencia superior a los 10 puntos y en ese contexto polarizado también la sociedad boliviana porque tendríamos casi que un 50% a favor de Mesa y los otros candidatos y otro 50% a favor del presidente Morales. ¿Cuál es la preocupación también que asalta al constitucionalismo? El cambio constitucional que se produjo en su momento en el caso boliviano, que se intentó en el caso ecuatoriano con el presidente Correa, que se hizo efectivo en el caso venezolano y que sin duda obtuvo una especial diferencia para el caso colombiano. Me refiero concretamente a la posibilidad de la reelección presidencial indefinida que fue avalada por el Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia y que permitió al Ejecutivo boliviano perpetuarse naturalmente en el ejercicio del poder. Y digo perpetuarse, lógicamente, a través de procesos eleccionarios, pero ya sabemos que existen especiales derechos poder en donde deberíamos tener unos límites. Y es que las constituciones deberían estar al margen de las veleidades de las mayorías parlamentarias para que esto no pueda suceder. Ciertamente, en el caso boliviano fue el Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia, es decir, el guardián de la Constitución boliviana, el que autorizó la reelección indefinida, pero es que esto también genera un descontento popular, aun cuando tengamos como ejemplo una amplia mayoría que respalda también al presidente Evo Morales. Ahora, desde que aprendemos la elemental aritmética, sabemos que mayoría es 50 más 1 o 50 más una fracción, hablando porcentualmente. ¿No es un vicio esta disposición que ha servido para tantas trampas en Venezuela, en Honduras, en Ecuador, en Bolivia, y que se encuentra esto reconocido en el Código de la Democracia? Bueno, sí, desde el sistema democrático, naturalmente, la mayoría es
la mitad más uno. Y eso, pero yo le respondería con la siguiente frase. Las mayorías son tolerables en la medida en la que se ejercen legítimamente. Cuando estas mayorías no son transparentes, digamos, o no se las ejerce legítimamente, y aquí no hablo de legalmente, sino legítimamente, es decir, teniendo como parámetros de contraste categorías axiológicas, valores superiores, estándares de legitimidad y no de legalidad, esta legitimidad se encuentra minada, se encuentra erosionada, se encuentra cuestionada. Por lo tanto, está bien que las mayorías se ejerzan a través de estos procesos mayoritarios, pero solo en la medida en la que éstas se ejercen legítimamente. Es decir, hay el otro problema de la violación a las normas. Por supuesto que sí. Por un lado, la violación a las normas y por otro lado, hechos que empañan y cuestionan la legitimidad mayoritaria. Recordemos que también ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha pronunciado y ha dicho que ninguna mayoría, por más mayoría que ésta fuese, puede vulnerar los derechos fundamentales de las minorías. Y esto es lo que en doctrina se conoce como el coto vedado, es decir, algo que es intocable en mayorías, que también son los derechos de las minorías. Porque fíjese usted, Gustavo, que podríamos llegar al absurdo que a través de mayoría decidimos que el Ecuador ya no es una democracia, sino en mayoría decidimos que el Ecuador es una dictadura. Entonces, también la mayoría, para poder supervivir, tiene que atarse un poco de manos, como dice el famoso John Elster, atarse un poco de manos la mayoría para que la mayoría pueda supervivir en democracia respetando a la minoría. Culminemos, doctor López, con algo que mencionó en su discurso inicial, la falta de liderazgos en esta zona del país. Sí, naturalmente preocupante. Creo que la clase política ecuatoriana, y yo diría cuencana, no ha estado a la altura. Y eso creo que es evidente, es patente para el caso de nuestra ciudad. Y yo diría que nuestros políticos deberían haber tomado una posición frontal, digamos, ante los hechos, y eso es lo que no hemos visto. Y eso es lo que nos preocupa como sociedad cuencana. Esperamos que esto cambie, porque una clase política debe estar sintonizada y a tono con el ejercicio de los derechos fundamentales, en especiales momentos de crisis, como era la protesta social, un estado de excepción de por medio y una constitución que se supone protege y asegura los derechos fundamentales. Gracias por su presencia. Han escuchado al doctor Sebastián López, profesor de la Universidad de la SUAY, director de la Escuela de Jurisprudencia.